Este viernes 10 de junio se cumplieron 8 años en que al pastor Manuel Gómez Femat, a las 2 de la mañana, el Señor Dios le dijo: ve y unge a Israel como el futuro pastor de la iglesia. Este jueves, los que estábamos aquí en la reunión de oración, le dimos muchas gracias a Dios por esta maravilla que Él ha hecho con cada uno de nosotros, porque al bendecir Dios la iglesia, nos está bendiciendo a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos ahí incluidos en este propósito del Señor. Hemos titulado este escudriñar de la palabra como si fuera una carta, y el título es Para mis hijos. Bien dijo el rey David, hermanos. Bien dijo: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa? Esto está en Primera de Crónicas 17, el versículo 16 y el 17. ¿Quién soy yo y quién es mi familia? ¿Quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas traído hasta este lugar? Estoy leyendo la segunda parte del versículo. El versículo empieza diciendo: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi familia para que me hayas traído hasta este lugar? Un corazón lleno de agradecimiento para con Dios. De aquel adolescente levantó el Señor. De allí lo sacó Dios. Y por eso el rey David incluye en la última frase: para que me hayas traído hasta este lugar. ¿Quién soy yo y cuál es mi casa? ¿Quién soy yo y quién es mi familia? Para que tú hayas tenido misericordia de nosotros, para que tu bondad se haya manifestado para con nosotros. El versículo que sigue, hermanos, dice: y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la familia de tu siervo. Has hablado de la familia de tu siervo para tiempo futuro. Y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hemos titulado este mensaje como una carta para nuestros hijos. Cada uno de nosotros le pudiera dar esta carta a nuestros hijos. Y quiero pedirles a los jóvenes encargados que entreguen por favor esto. Cada uno de ustedes va a tener este versículo. Cada uno de ustedes un versículo precioso en donde el rey David aconseja a su hijo. Un consejo lleno de sabiduría, y que nosotros debiéramos de hacer lo mismo con cada uno de nuestros hijos.
Cada uno de nuestros hijos. Para mis hijos, para mis hijos. Dice aquí, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Mira, hermano, en esta palabra, el prefijo reconoce. Ese prefijo implica profundidad, implica intensidad. Es como si a nosotros decimos, pues yo he estado buscando, ¿verdad? Pues busca uno a veces hasta superficialmente, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos rebuscamos, entonces buscamos con profundidad, con intensidad, ¿verdad? Y aquí está diciéndole el rey Salomón, el rey David a su hijo, le está diciendo, lo primerito que le está diciendo, reconoce al Dios de tu padre. Quiere decir esto que lo busque con toda intensidad, con toda profundidad. Mi hermano, les voy a pedir que cierren sus ojos y voy a leer. Esto va a estar en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, por eso me parece que ni la tienen a la mano allá, no la podemos proyectar. Es Proverbios 2, de 3 al 5. Cierre sus ojos, hermano, y vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si fueras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Lo voy a volver a leer. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Muy bien, hermanos. Muy bien. Quiero decirles, hermanos, que cuando yo estaba estudiando la licenciatura, pensaba, lo mejor que les podría dar uno a sus hijos es una profesión. Y esos eran mis pensamientos cuando estuve en la licenciatura. Cuando ya estuve en el campo de trabajo, cambié de opinión y dije, lo mejor que les puede uno dejar a sus hijos es una buena capacidad de trabajo. Pero cuando Dios tuvo misericordia de mí, cuando empecé a conocer la verdad, me di cuenta que lo mejor que les puede uno dejar a sus hijos es esto: que conozcan a Dios con profundidad, que lo conozcan, que sepan lo que es honrarlo, que descubran la intimidad de Dios. Eso es lo mejor que cualquier ser humano le puede dejar a sus hijos. Esa herencia grandiosa es lo que les puede dejar. Conocer íntimamente a Dios. Por eso la primera frase del rey David fue esa: reconoce, busca, rebusca al Dios de tu padre. Y continúa diciendo, fíjense, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el conocer a Dios es un motivo por el cual nosotros debemos de regocijarnos. Y verdaderamente es grandioso eso, verdaderamente es grandioso.
Dice la palabra del Señor en Jeremías 9:24. Mas alábense en esto el que hubiere de alabarse. Mas alábense en esto el que hubiere de alabar. En entenderme y conocerme. Es aquí como si dijera, si alguien quiere enorgullecerse de algo, yo creo que todos a lo mejor tenemos algo de qué enorgullecernos, ¿verdad? Todos tenemos alguna razón, algo. Y dice aquí la palabra del Señor, dice, es como si dijera, enorgullezcanse en esto el que hubiere de enorgullecerse. En conocerme, perdón, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué importante es conocer al Señor. Qué importante conocerlo a profundidad, no superficialmente. Bien dijo el profeta, antes de oídas te conocía. Antes. ¿Saben, hermanos? Cuando el rey David estaba mostrando ese agradecimiento a Dios, de esa misericordia que Dios tuvo con él, de haberlo sacado de la nada, y ahora estaba hablando de la bendición que le iba a dar a sus descendientes. Y de paso quiero aclarar que la bendición más grande que se estaba aquí expresando por parte de Dios era que de su descendencia nacería el Mesías. Era la bendición más grande de lo que de todo lo que Dios le dijo en ese pacto que Dios hizo con él. Era la bendición más grande eso. Y quiero decirles, hermanos, ¿por qué se desató esa bendición? Es importante saberlo porque yo creo que todos nosotros anhelamos el respaldo de Dios. Nosotros anhelamos su guianza, su protección, su provisión, su sabiduría. Yo creo que todos anhelamos eso, ¿verdad? Y sabe, hermano, esta bendición se desató cuando el rey David puso en su corazón construir un templo para Dios. Allí se desató. Si usted de este primero de Crónicas, capítulo 17, ve el versículo 1, allí empieza. Estaba el rey muy a gusto en su palacio y empieza a pensar, yo estoy aquí y el Señor está abajo de una carpa. Es el versículo 1. No les pedí que lo pasaran, pero si usted tiene su Biblia en la mano lo podría ver. Y si no, yo lo estoy narrando. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Aquí, hermano, se desató la bendición. Mire, hermano, cuando usted se propone hacer algo para Dios, tenga la certeza de que el Señor no se queda con nada. Hay un bello canto que dice: a Dios no le gano a dar, le doy y Él me da más. Le doy y Él me da más. No le gano a dar al Señor. Allí se desató la bendición, hermano. En ese momento, cuando Él dispuso en su corazón construir un templo para el Señor. Vamos a estar
En Isaías 43:4 estaba diciendo David, en el versículo 17 que leímos: y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Y me has mirado como a un hombre excelente. Mira, hermano, lo que dice el Señor Dios de su pueblo: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Todo lo que Dios hace por usted. Porque si usted no lo sabía, quiero decirle que si usted camina con Dios sinceramente, si usted camina con Dios de todo su corazón, usted es pueblo de Dios. Usted lo es. Y esto está diciendo el Señor de su pueblo: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a la siguiente frase, hermano, y es la siguiente recomendación que el rey da a su hijo Salomón, y le dice: y sírvele con corazón perfecto. Y sírvele con corazón perfecto. Sírvele de todo corazón a Dios. ¿Quiere usted bendición para su hijo? Procure que él tome conciencia de esto. Sírvele de todo corazón. Siempre, siempre hemos enfatizado grandemente en la importancia de la sinceridad para con Él, de nuestra sinceridad para con Él. ¿A ustedes les consta? ¿Cómo hemos enfatizado ese punto? ¿Cómo lo hemos enfatizado? Miren lo que dice una de las bendiciones de servir al Señor. Vamos a estar en Éxodo 23:25. Éxodo 23:25. Este es de los mandatos que dio Dios. Y en la parte final de este versículo, Él mismo habla, Dios mismo habla y dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Servir a Dios. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y luego habla Dios mismo. Dios mismo dice: y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿Será bueno servirle? ¿Será bueno servirle a Dios? ¿Será bueno? Y la siguiente frase dice: y con ánimo voluntario. Con ánimo voluntario. ¿Cuántas veces en que en que nuestros padres nos piden algo y ahí vamos de mala gana, aventando cosas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué es importante hacerlo con ánimo voluntario, con una buena disposición, de buena gana. Por estas razones, hermano, por estas razones, David expresa las razones, dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos. Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Aún los pensamientos, hermano. A lo mejor de muy mala gana y
y diciendo por dentro quién sabe cuántas cosas, obedecemos a los padres, ¿verdad? Y si eso pasa con los padres, hermano, ¿qué no pasará con el Señor? ¿Qué no pasará con el Señor? Vamos a estar en Jeremías 17:10. Fíjense lo que dice el Señor. Yo, Jehová, escudriño la mente. ¿Qué pasaba con aquellos que estaban pensando cosas malas de Cristo Jesús? Inmediatamente Él se daba cuenta. Inmediatamente Él se daba cuenta. Dice, yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Según el fruto de la obra de Dios, según el fruto de lo que nosotros hacemos, es como Dios nos bendice. En la NTV, en Proverbios 20:27, hablando de cómo Dios conoce hasta el fondo de nuestra alma, de nuestro espíritu. En Proverbios 20:27, en la NTV dice, la luz del Señor penetra el espíritu humano. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Bien dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. La siguiente frase, hermano. Bueno, agregándole a esto, también la sabiduría popular lo dice. La sabiduría popular dice, la intención es la que cuenta, ¿verdad? A veces traemos toda la intención del mundo de hacer algo o de regalarle algo y no nos sale, ¿verdad? Y la persona a la cual se lo vamos a dar se da cuenta y dice, mira, lo que cuenta es la intención. Es cierto, es cierto, es cierto. Dice la siguiente frase, si tú le buscares, lo hallarás. Le está diciendo el rey David a su hijo, si tú buscas a Dios, lo vas a hallar. Lo vas a hallar. Dijo el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de la oración, dijo, y yo os digo, vamos a estar en Lucas 11:9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Y qué decir de la promesa del Señor, hermanos? De la promesa del Señor de que el que lo busque de todo su corazón lo va a hallar. Por eso el rey le está dando este consejo a su hijo: busca a Dios de todo tu corazón, búscalo de todo tu corazón, sírvele de todo tu corazón. ¿Qué les parece esa promesa del Señor? Que el que lo busque lo va a hallar. Y si no, pregúntenle al tesorero de la reina de Etiopía cómo Dios se le puso enfrente al tesorero de la reina de Etiopía. Esta promesa de Dios está expresada así. Es Jeremías 29:13.
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted busca de todo su corazón a Dios, al Señor no le queda más remedio de ponerse enfrente de usted, porque Él es fiel en lo que Él promete. Él es fiel, Él es fiel. La siguiente frase: mas si lo dejares, hijo mío, si tú dejas a Dios, Él te desechará para siempre. Qué terrible eso. Qué terrible dejar a Dios. Qué terrible, hermanos. No nos vamos a cansar de hacer énfasis en decir que lo mejor que cualquier ser humano puede hacer durante toda su vida es abrazarse de Dios. Es lo máximo. Lo mejor que cualquier ser humano puede hacer durante toda su vida es abrazarse de Dios. Pero ¿sabe cuál es lo peor? Lo contrario, alejarse, alejarse. Lo que dice, lo que está recomendándole aquí el rey David a su hijo Salomón: mas si le dejares, lo peor que cualquier ser humano puede hacer en cualquier momento de su vida es alejarse de Dios. Eso es lo peor que puede hacer una persona. Miren, voy a contar algo relacionado de lo que dijo Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo: quiero decirles que cuando uno de todo corazón, con toda sinceridad, invita a Cristo Jesús a su vida, entonces una de las 4 cosas maravillosas que suceden es que usted no está diciendo palabras al viento. Viene el Espíritu de Dios y se instala en usted. Y de usted depende que el Espíritu de Dios permanezca en usted. De usted depende. Si usted empieza a desobedecer a Dios, y peor, si usted empieza a llevarle la contraria a Dios, lo primero que va a pasar es que el Espíritu de Dios se va a entristecer allí adentro de usted. Por eso dice la palabra: no entristezcáis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Pero si usted permanece, fíjese, todavía ahí Dios está teniendo misericordia de usted, todavía. Pero si usted permanece en esa actitud de no obedecerlo a Él o de llevarle la contra, el Espíritu de Dios se va de usted. No le queda más remedio que irse de usted. Y al respecto, el Señor Jesús dice que entonces vuelve el espíritu malo que antes habitaba en esa persona y la encuentra limpia y vacía. Así dice el Señor Jesús. Limpia, porque todos sus pecados le habían sido perdonados. Y vacía, porque el Espíritu de Dios se fue. Y dice el Señor Jesús que entonces ese espíritu va y trae otros 4 espíritus peores que él. Y entonces el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que al principio. ¿Le daremos la espalda a Dios? ¿Le daremos la espalda al Señor? ¿Qué pasa si un pollito se aleja de la mamá? Le pueden pasar 1000 cosas. Yo he visto, hermanos, cómo llegan las ratas y lo agarran de una patita y se lo llevan arrastrando. Me ha tocado. Qué ilustrativo es eso. Hermanos,
tenemos que transmitir esta verdad a nuestros hijos. Tenemos que transmitirla con todo, hermano, con todo. Mire, hermano, en la misma oración que hizo el rey David, en este diálogo que él tuvo con el Señor, en ese diálogo es Primera de Crónicas 17:13. Dios dice algo importante, una consecuencia de dejar a Dios, de abandonarlo. En Primera de Crónicas 17:13 dice: si tu hijo hace estas cosas, yo le seré por padre y él será mi hijo. Y no quitaré de él mi misericordia. Es grandiosa la misericordia de Dios, hermanos. Como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién fue? El rey Saúl. El rey Saúl. El rey Saúl. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de personas a quienes Dios llamó, pero que estas mismas personas fueron permitiendo que el demonio poco a poquito la sedujera. Poco a poco la sedujera. Fue primero de a poquito y luego un poco más y lo otro más y se fueron alejando de Dios. Se fueron alejando de Dios. Mire, hermano, el rey Saúl pudo haber llegado a tener la grandeza del rey David. A los dos Dios los escogió. Dios los escogió. A los dos Dios mandó a su siervo el profeta: ve y úngelo. Ve y úngelo. Y recibieron la unción. Y quiero decirles también, hermanos, que como seres humanos, los dos ofendieron gravemente a Dios. Los dos lo ofendieron gravemente. Los dos. Pero hubo una diferencia entre Saúl y David. Saben, el rey Saúl cada vez más se iba separando de Dios. Creo que todos conocemos el triste final que tanto él como sus hijos tuvieron. Fueron muertos el mismo día. ¿Por qué? Porque el rey Saúl empezó de poquito, hermano. Empezó de a poquito y de a poquito y de a poquito. Pero ¿qué diferencia con el rey David? El rey David también ofendió gravemente a Dios, hermano. Pero el rey David clamó a Dios y le dijo: Dios, no retires de mí tu Santo Espíritu. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Señor, quita esta carga porque has abatido mis huesos. El Salmo 51 da cuenta de este abrazarse de Dios con todo. Así como los jugadores del fútbol americano, así, ¿verdad? Abrazarse de Dios con todo, con todo. ¿Qué decir de aquel tramposo, aquel terrible, aquel mentiroso, que también se abrazó de Dios y: Señor, Señor, no te suelto hasta que me bendigas? No te suelto, Señor. Y dijo el Señor: bien, ya no será más tu nombre tramposo.
Ya no será más tu nombre Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Israel. Abrazarnos de Dios de todo corazón. Abrazarnos de Dios. Abrazarnos. Ponga esta palabra en su espejo. Y acuérdese de bendecir a sus hijos cada día. El Señor Dios los bendiga. Gracias a Dios por el mensaje que nos comparte. Hermanos, nos preparamos para dar la ofrenda.